La aviación nacional bombardeó Málaga y causó varios muertos, entre ellos mujeres y niños. Como represalia, 50 presos fueron sacados de una cárcel y fusilados. Decidieron formar un tribunal revolucionario que juzgase a los presos más peligrosos y la noche del 23 de agosto 25 de ellos fueron ejecutados en los sótanos de la prisión. Entre los asesinados estaban varios exministros y diputados. Algunos de ellos eran moderados, como Melquiades Álvarez, que había sido presidente del Congreso. Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. El general Rafael Villegas, que había fracasado en el intento de golpe de Estado de Madrid, y José Ignacio Fanjul, hijo del general Joaquín Fanjul. La prensa internacional conoció lo sucedido a través de un informe difundido por la Embajada Británica y el cuerpo diplomático exigió a José Giral que cesaran las ejecuciones extrajudiciales, o de lo contrario los embajadores se retirarían de Madrid. Indalecio Prieto visitó la cárcel y le dijo a Sandoval: la brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra. Hacía breves días que había sido el alzamiento nacional y ya las carnicerías hacían ver que habría represalias y que, según dijo, daba la guerra por perdida Indalecio Prieto, viendo lo que había en la cárcel, que debía de ser una imagen terrible, con los incendios y los ametrallamientos y los linchamientos. Bien. En Málaga... No, voy a ir más atrás. Manuel Azaña recibió la visita de un familiar suyo, quien contó que estaba destrozado por lo sucedido en la cárcel Modelo y dijo: han asesinado a Melquiades. Esto no, me asquea la sangre. Estoy hasta aquí, nos ahogará a todos. Se planteó dimitir, pero finalmente lo convencieron para que continuara al frente de la República. Manuel Azaña decía que sus socios habían destrozado la República y que Franco se había levantado en contra de ellos, no de la República en sí. De hecho, Franco anuncia al principio que se subleva en favor de la República y de las personas más vulnerables. Tras un bombardeo en Jaca por parte de la aviación republicana, los nacionales fusilaron a 100 presos como represalia. Como veis, en ambos bandos se hacían estas prácticas. Entre ellos el exalcalde de la ciudad, Mariano Carderera. En Málaga era la aviación nacional la que estaba bombardeando varios días consecutivos y como respuesta los días siguientes se perpetraron varias sacas de presos en las que fueron fusilados más de 200 presos cristianos, religiosos, derechistas, personas sin juicio alguno. El 4 de septiembre José Giral presentó su dimisión. La causa inmediata era la toma de Talavera, pero la causa de fondo era que comprendía que uno de los mayores problemas que tenía la República era la indisciplina de sus fuerzas. Muchedumbres que asaltaban prisiones sin autorización alguna, milicianos que no acataban órdenes del ejército. Era imposible seguir ninguna estrategia. Ninguna con posibilidades de éxito. Por ello recomendó que se formara un nuevo gobierno en el que participaran los sindicatos, a ver si así las decisiones de gobierno tenían más posibilidades de ser acatadas. Azaña no tuvo más remedio entonces que nombrar presidente del Consejo de Ministros a Francisco Largo Caballero. Giral se mantuvo, no obstante, en el nuevo gobierno como ministro sin cartera. El 13 de septiembre las tropas nacionales enviadas desde Navarra entraron sin resistencia en San Sebastián, que había sido evacuado el día anterior. Los milicianos del Partido Nacionalista Vasco se habían tenido que enfrentar a socialistas y anarquistas para evitar que destrozaran la ciudad antes de entregarla al enemigo, como habían hecho en Irún. Era una práctica muy común en el Frente Popular, lo de si vamos a perder esto, lo destrozamos todo, matamos todo lo que podamos y robamos y saqueamos todo lo habido y por haber. El gobierno republicano de España emitió un decreto reservado por el que se autorizaba al ministro de Hacienda, Juan Negrín, a transportar a un lugar seguro, sin especificar, las reservas del oro del Banco de España. Esa misma noche se presentó en la sede del banco una serie de enviados del gobierno y durante varios días estuvieron distribuyendo el oro en cajas sin numeración ni factura que permitiera contabilizar el oro que contenían. Las transportaron a una estación de ferrocarril y desde allí fueron llevadas en tren hasta los polvorines de la Algameca en Cartagena. Los consejeros del banco se opusieron al traslado, pero no fueron informados hasta el 14 de septiembre, cuando la operación de transporte ya estaba en marcha y no pudieron hacer nada para evitarla. Varios de los guardias que estaban al frente del banco se suicidaron viendo lo que allí se estaba cometiendo. Esta parte se suele obviar que esos guardias sabían lo que les iba a pasar si se oponían. Un bombardeo sobre Ibiza causó 18 muertos civiles. Como represalia, los milicianos ejecutaron a 93 presos. El 15 de septiembre se organizó en Portugal la Legión Portuguesa, una organización paramilitar de corte fascista que contó con 20.000 miembros con el propósito de defender el patrimonio espiritual y combatir la amenaza comunista y el anarquismo. Los portugueses siempre han sido reconocidos por ser muy defensores de su patria y enormemente creyentes en la fe cristiana. Un bombardeo... lo he comentado ya. Durante 2 días los republicanos habían estado cavando un túnel en la parte sudoeste del Alcázar de Toledo y el 18 de septiembre, con el visto bueno de Largo Caballero, hicieron estallar unas minas que destruyeron la torre. Mataron a 2 militares que estaban en ella. Luego lanzaron 4 ataques sucesivos con tanques, pero todos fueron rechazados. Las ruinas de la torre, de los explosivos, fueron la mejor defensa que pudieron montar los del Frente Nacional, porque las piedras de la propia torre eran muchísimo mejor los escombros que la torre. Así que el plan le salió redondo, como no, a Largo Caballero. En fin. Estas nuevas posiciones que les daban las piedras le daban facilidad para disparar a los atacantes y repeler los ataques.
El 18 de septiembre, tras el robo del oro, Stalin confirma el envío de tropas en favor del Frente Popular. El 22 de septiembre, en principio, solo se había otorgado a Franco el mando supremo militar, sin atribuciones políticas. Desde un punto de vista militar, era el mejor candidato. Tenía bajo su mando las tropas, iban a tomar Madrid, contaba con el apoyo de Falange, de la Legión, los oficiales, alumnos suyos, decían que era el mejor candidato posible. Mientras tanto, llegaban a Cartagena los últimos lingotes y sacos de moneda sacados del Banco de España. A esto hay que añadir que se robó también todo lo que se encontró en museos. Se fundieron colecciones de monedas históricas y se hizo un asalto total. Además, se llevaron todos los presupuestos del Estado y se robó todo lo habido y por haber. Y aquí vamos a hacer una pausa y continuamos con la segunda parte. Muy buenas, continuamos con la segunda parte de hechos puros y duros de 1936. Hechos comprobables, contrastables, históricos y que cualquiera puede tomar anotaciones, buscar las fechas, los nombres, las embarcaciones, las ubicaciones y comprobar que efectivamente fue así. Tanto las sacas, los fusilamientos, a veces las cifras de los asesinados son aproximadas, pero es histórico y comprobable. Continuamos por el 23 de septiembre de 1936. Ese día, Rafael Salazar fue ejecutado en Madrid. Indalecio Prieto reconoció más tarde que no había pruebas de su implicación en el golpe de Estado y que fue fusilado únicamente por la presión popular y el gobierno no pudo indultarlo. Se lavó las manos y no quiso saber nada. Era la tónica habitual de la cobardía de la Segunda República. Los meses de Largo Caballero al frente fueron los más sanguinarios de la guerra. Bilbao sufrió dos nuevos bombardeos el 23 de septiembre, uno por la mañana y otro por la tarde, por parte de aviones alemanes. Como represalia fueron fusilados 75 presos políticos de afinidad de derecha o simplemente personas que habían acudido a misa. El 27 de septiembre, Varela liberaba el Alcázar de Toledo. La entrada en la ciudad no había sido muy complicada porque la mayoría de los milicianos republicanos habían huido hacia Aranjuez y en realidad ambos bandos habían tomado el Alcázar como un objeto propagandístico. Los republicanos pensaban que, estando aislado, no habría ningún problema y que iba a ser fácil conquistarlo, y el lado de que tomar este enclave iba a levantar la moral de los republicanos porque estaban siempre perdiendo terreno ante el avance de Franco, y Franco consideraba que la decisión de suspender el avance hacia Madrid para no dejar en la estacada a los heroicos defensores del Alcázar lo encumbraría más entre los seguidores del Frente Nacional, y así fue. También es cierto que hubo militares que objetaron que esto retrasó la entrada en Madrid, pero en fin, esto eran opiniones que Franco escuchaba a sus mandos militares. Bien, el 27 de septiembre en Cáceres se celebró una manifestación de exaltación a Franco y el general Yagüe se dirigió a la multitud y dijo: mañana tendremos en él a nuestro generalísimo, el jefe del Estado, que ya era tiempo de que España tuviese un jefe de Estado con talento. Unidades de la Falange desfilaron al ritmo del Cara al Sol y la Legión cantando El novio de la muerte. Hasta entonces la Junta de Defensa Nacional no había publicado el decreto que nombraría a Franco jefe del ejército, probablemente porque Cabanellas no estaba totalmente de acuerdo en darle la totalidad de los poderes militares. El 28 de septiembre, Franco se trasladó junto con sus ayudantes hasta Salamanca para reunirse con la Junta. El general Kindelan llevaba un borrador que había preparado el día anterior, junto con Nicolás Franco, hermano de Francisco Franco, de un decreto que nombraría a Franco no solo jefe del gobierno, sino jefe del Estado. La propuesta fue recibida con frialdad entre los que allí se hallaban, pero finalmente se acordó nombrar jefe del gobierno. El general Cabanellas quedó encargado de publicar el decreto 2 días después. El 30 de septiembre se publicó el decreto que nombraba generalísimo a Francisco Franco en su forma definitiva que habían establecido el jurista José de Yanguas, Mesía y Nicolás Franco. No era de extrañar que la Iglesia se alinease junto al bando nacional. Nunca se había conocido un genocidio igual. La destrucción de edificios, el latrocinio de todo lo que tuviera que ver con la religión cristiana. En su forma definitiva, que será la zona republicana, nada más producirse la sublevación de Franco, asesinó a 12 obispos. Finalmente, cuando terminaron los combates, 4.000 sacerdotes, 2.000 religiosos, más de 200 monjas violadas y asesinadas, en fin. Es imposible cuantificar el número de seglares o de católicos, simplemente porque ya digo que las denuncias que eran anónimas, las ejecuciones sumarias, ahí había de todo. Rencillas personales, cosas políticas, en fin. Largo Caballero potenció los llamados tribunales populares, que dieron mínimas, nulas garantías jurídicas a los detenidos, que solían terminar con penas de prisión y no de muerte, pero finalmente, en su inmensa mayoría, eran fusilados. Más de 18.000 fueron asesinados de esta forma. El 1 de octubre de 1936 se celebró en Burgos la ceremonia por la que Francisco Franco fue investido jefe de Estado de España y, en efecto, el general Cabanellas le transfirió los poderes que hasta ese momento había tenido la Junta de Defensa Nacional. Con estas palabras: señor jefe del Estado español, en nombre de la Junta de Defensa Nacional os entrego los poderes absolutos del Estado. Ese día se disolvió el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña para evitar la duplicidad de gobierno que existía hasta entonces. La CNT había negociado con la Generalidad de Cataluña la inclusión de esta en representantes de todo el espectro autodenominado antifascista. Teóricamente, la Generalidad era quien dirigía a las milicias que actuaban en Cataluña, pero muchas de ellas seguían actuando
a su libre albedrío. Eran grupos de asesinos, ladrones, violadores incontrolados. Se estima que mataron a 5.000 personas en toda Cataluña únicamente con el motivo que fuese. Básicamente robarlos, violaciones, rencillas, odio, cualquier estupidez, y eso que solían ir bastante ebrios la mayoría de las veces. El 4 de octubre, los republicanos lanzaron una gran ofensiva sobre Oviedo en el aniversario de la Revolución del 34, con la noticia de que los nacionales estaban a 40 kilómetros. Las columnas anarquistas habían logrado ciertos progresos en Aragón y controlaban más o menos la mitad oriental de la comunidad autónoma aragonesa. El 6 de octubre formaron el Consejo Regional de Defensa de Aragón, con sede en Caspe, con Joaquín Ascaso como principal responsable. Los integrantes declararon que Aragón era la Ucrania española y que no se dejaría avasallar por el militarismo marxista, al contrario de lo que había sucedido al anarquismo ruso. El 8 de octubre los nacionales entraron en Sigüenza y los milicianos republicanos se parapetaron en la catedral, lo cual no deja de tener su chiste. Fue bombardeada con artillería por todos los flancos posibles. El 9 de octubre un acorazado nacional bombardeó el puerto de Málaga y hundió 2 guardacostas republicanos. La aviación republicana ni siquiera despegó ni defendió el puerto, ni siquiera los submarinos que había en la zona. Este es un hecho que trajo muchísima discrepancia y muchísimos enfrentamientos, porque el enorme problema que tenían los republicanos es que eran muy cobardes, y aun teniendo posibilidades de atacar o de defenderse exitosamente, no lo hacían. Eran muy cobardes. Esto es un hecho que se constató a lo largo de toda la guerra. Eran muy de matar gente por la espalda, de violar monjas, pero a la hora de dar la cara en el frente eran realmente lamentables. El 13 de octubre, los guardias civiles asediados en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza empezaron a recibir aprovisionamiento aéreo. El 13 de octubre el grueso de la Armada Republicana regresó al Mediterráneo. La Tercera Internacional había organizado las brigadas internacionales para luchar en España, pero lo había hecho a través del Partido Comunista Francés, que supo presentar el proyecto como una defensa de la democracia frente al fascismo y consiguió que se alistaran voluntarios de muchísimos países, sobre todo de Francia, pero también de Gran Bretaña, Estados Unidos y exiliados alemanes e italianos. El 14 de octubre los primeros brigadistas llegaron a Albacete, donde se había organizado su cuartel general y su centro de entrenamiento. 15 de octubre ese día llegaron a Cartagena las primeras armas soviéticas, 108 bombarderos, 50 tanques, 20 coches blindados, que inmediatamente se trasladaron a Madrid. Vale. Sí. Para hacer frente al inminente ataque de los nacionales, hasta el momento los nacionales se habían enfrentado a milicianos mal equipados y con poca experiencia, por lo que la situación no era muy familiar y no era similar a las guerras coloniales. Franco y la Legión estaban acostumbrados a ese tipo de combate. La llegada del armamento soviético hizo que la guerra adquiriera un cariz muy diferente y que se cuestionara si Franco iba a poder adaptarse plenamente a las nuevas circunstancias militares de ese apoyo llegado desde Rusia, pagado con el oro de todos los españoles. Teóricamente, las reservas de oro que habían sido evacuadas de Madrid estaban perfectamente seguras en Cartagena, pero ese día Largo Caballero y Negrín ordenaron que fueran trasladadas a Rusia. No se sabe si dicho destino estaba ya decidido en el momento en el que empezó el traslado desde Madrid, ni si se estableció más tarde, si fue idea del gobierno republicano, si fue una exigencia rusa, pero al parecer el presidente Azaña no tenía conocimiento de ello. El referente de Pedro Sánchez era más tonto que los pelos de mi culo. Es así, Azaña era un cobarde y un inútil absoluto. El caso fue que unos días más tarde, Alexander Orlov, uno de los representantes del gobierno ruso en España, recibió un telegrama cifrado de Stalin que decía: junto con el embajador Rosenberg, organice con el jefe del gobierno español, Caballero, el envío de las reservas de oro a España a la Unión Soviética. Esta operación debe llevarse a cabo con el más absoluto secreto. Si los españoles le exigen un recibo por el cargamento, niéguese. Repito, niéguese a firmar nada y diga que el Banco de España preparará un recibo formal en Moscú. Esta es la realidad de cómo se vacía la riqueza de un país. El 17 de octubre las tropas nacionales procedentes de Galicia lograron romper el cerco republicano a Oviedo. La ciudad estaba reducida a escombros por los constantes bombardeos a los que habían sido sometidos los republicanos en las últimas semanas. El coronel Aranda fue ascendido a general. El 18 de octubre Cartagena sufrió el primer bombardeo aéreo con el fin de impedir el desembarco del armamento ruso. Como represalia, 49 presos fueron sacados y ejecutados nuevamente. Los bombardeos continuaron los días siguientes. Causaron más o menos 65 bajas en lo que duró ese mes los bombardeos. No hubo graves daños a las instalaciones militares y la aviación, tanto alemana como italiana, atacó numerosos puertos del Mediterráneo para obstaculizar el abastecimiento de la República. Ese mismo día fueron bombardeados Vinaroz, Benicarló, Portbou y Denia. Este es Franco llegando a Cuenca. El 22 de octubre, Franco firmó el decreto por el que se destituía a Miguel de Unamuno como redactor de la Universidad de Salamanca. El anciano quedó bajo arresto domiciliario, concedió una entrevista a un periodista francés. Tan pronto como se produjo el movimiento salvador que acaudilla al general Franco, me he unido a él diciendo que lo que hay que salvar es España, la civilización occidental cristiana, y con ella la independencia nacional, ya que se está aquí.
en territorio nacional, ventilando una guerra internacional, en tanto me iban horrorizando los caracteres que tomaba esta tremenda guerra civil sin cuartel, debida a una verdadera enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura con cierto sustrato patológico corporal. Las inauditas salvajadas de las hordas marxistas rojas exceden toda descripción, y he de ahorrarme retórica barata, y dan el tono, no socialistas, ni comunistas, ni sindicalistas, ni anarquistas, sino bandas de malhechores degenerados, excriminales natos sin ideología alguna que van a satisfacer feroces pasiones atávicas sin ideología alguna.